Ya no encajas en este lugar. Estás vieja. Mi nueva novia se encargará de todo. Desaparece de mi vida. Eso fue lo que me dijo mi esposo al sacarme de la cafetería que ayudé a construir desde cero. Lo que él no imaginaba, es que me vengaría y lo dejaría a él y a su amante en shock. Desde el primer sí en el registro civil sofocante y sin gracia de Valencia, yo sabía que mi matrimonio con Mauro no sería un cuento de hadas. Siempre hablaba bonito, con ese aire de quien cree en lo que dice, y hacía parecer que todo saldría bien. Bastaba con creer. Bastaba con tener fe. Bastaba con ceder. Y, casi sin darme cuenta, empecé a ceder en todo. Mientras él soñaba despierto, yo trabajaba turnos dobles como auxiliar de enfermería. Las madrugadas pasaban en vela y los días parecían repetir un guión cansado, él en la cocina, elaborando ideas sobre lo que hace especial a un buen café, y yo en la sala, con el uniforme sucio y las piernas doloridas, tratando de no derrumbarme antes de escuchar otra de sus teorías. Mauro quería tener su propio negocio. Más que eso, quería demostrarle al mundo que podía hacer algo diferente. Siempre hablaba de esa cafetería que tendría un toque único, donde cada taza contaría una historia. Soñaba tanto con ese proyecto que, con el tiempo, empecé a preguntarme si el verdadero amor de su vida no era ese café inventado. Leire, tienes que entender, cuando abramos nuestro local, todo va a cambiar. Será nuestro punto de inflexión, decía, con los ojos brillando como si estuviera a punto de salvar el mundo. Y yo, aunque agotada, sonreía. No porque creyera, sino por miedo a ser esa persona que no apoya. La que no sueña junto a él. Las facturas se acumulaban. La nevera siempre estaba vacía. Y Mauro, aún viendo todo eso, seguía inflexible. Hay que invertir en el sueño, Leire, decía mientras yo remendaba mi uniforme por tercera vez en el mes. Con el tiempo, empezó a culparme por no creer. Según él, si las cosas no avanzaban, era porque yo no estaba mentalizando el éxito. Una noche, después de una cena de arroz con huevo y silencio, fue directo: tienes que renunciar. Vamos a apostarlo todo por el café. Ya lo tengo todo pensado, solo falta que estés conmigo, al 100%. Eso me atravesó como un cuchillo sin filo. Yo, que ya sostenía casi todo, ¿ahora debía dejar el trabajo para entregarme a su delirio? ¿Y si no funciona? Pregunté, tratando de mantener la calma. Ya funcionó. Solo falta que lo veas. Fueron semanas de insistencia. Un discurso ensayado que repetía como un mantra: el mundo es de los valientes, no naciste para vivir en un hospital, vamos a ser dueños de algo nuestro. Y yo, que hasta entonces era la adulta en la relación, fui vencida por el cansancio, por el amor, o quizá por lástima de mí misma. Renuncié. Él se puso eufórico. Dijo que por fin había creído, que ahora sí estábamos verdaderamente juntos. Me abrazó fuerte, prometiendo que pronto todo cambiaría. Vendimos el coche. Pedimos un préstamo con intereses que prefería ni conocer. Mauro negoció con proveedores, encontró un local pequeño pero bien ubicado en Ruzafa, un barrio muy concurrido, lleno de jóvenes y turistas. Invertí todo lo que tenía ahorrado, incluso el dinero que mi madre me dejó antes de morir. No quedó nada. Así nació Brisa Tostada. Nombre que Mauro eligió porque sonaba artesanal, acogedor, europeo. A mí me pareció un poco pretencioso, pero lo dejé pasar. El día de la inauguración, el olor a pintura fresca todavía competía con el aroma del café. Las sillas de segunda mano estaban torcidas, el mostrador era improvisado, y las luces parpadeaban como si dudaran del futuro. Pero Mauro sonreía. Y cuando sonrió de esa manera, por un instante, yo también sonreí. Pensé, quizás, solo quizás, funcione. Abrí la puerta con él, sosteniendo esa llave como quien sostiene la respiración. A nuestro comienzo, Leire, dijo, alzando una taza todavía vacía. La vida dentro de Brisa Tostada era muy diferente de la ilusión que Mauro vendió. Los primeros meses, las mesas estaban tan vacías que se podía oír el tic-tac del reloj marcando cada segundo perdido. Algunas mañanas,
El único ser vivo además de nosotros era un gato que dormía en la entrada e impedía que los pocos clientes entraran. Él era más constante que cualquier cliente. Mientras Mauro se ocupaba de los detalles estéticos, vasos de vidrio con frases inspiradoras, playlist personalizada, dibujos con espuma de leche, yo limpiaba el piso, lavaba los platos. Atendía en el mostrador y llevaba la contabilidad. Y todo eso sin recibir un centavo. El dinero desaparecía a una velocidad alarmante. Las cuentas del café y de la casa se mezclaban. Teníamos que decidir si pagábamos la electricidad o al proveedor del pan. Muchas noches cenamos con los croissants del día anterior, duros y sin sabor. Aún así, yo seguía. Aguantaba. Estaba convencida de que era una etapa, que todo comienzo es difícil. Me repetía a mí misma el mismo discurso que Mauro usaba conmigo, es solo una etapa. Pero Mauro empezó a oscilar. Había días en los que estaba entusiasmado, lleno de nuevas ideas, haciendo café tras el mostrador como un barista apasionado. En otros, apenas se levantaba de la silla, con los brazos cruzados, criticando al barrio, a la crisis, al clima, a los clientes que no sabían apreciar la calidad. ¿Sabes cuál es el problema?, me dijo una tarde, mientras yo fregaba el suelo del baño. El problema es que tú no vibras. El negocio lo siente. Sí vibro, Mauro. Vibro cuando logramos pagar el gas. Ignoró el sarcasmo y se fue. Salió a tomar aire. Empezó a salir mucho. Decía que era para buscar inspiración, estudiar la competencia, conectarse con el mercado. Y yo me quedaba allí, sosteniendo el barco que se hundía. Poco a poco, empecé a entender, la cafetería no era un proyecto en pareja. Era un escenario donde él quería ser aplaudido, y yo solo formaba parte del decorado. Cuando las cosas salían mal, la culpa era del entorno, de las personas, de mí. Nunca de él. Pero el destino, a veces, tiene un sabor curioso a ironía. Un martes aburrido, con solo 3 clientes en todo el día, entró un tipo. Gorra negra, celular en mano, cara de estar buscando algo para subir a las redes. Pidió un expreso, lo fotografió todo, elogió el aroma, hizo historias con Mauro, y se fue. Nadie le dio mucha importancia. 2 días después, el caos. La fila empezó a formarse antes de las 9. Jóvenes con mochilas, mujeres con el celular en la mano, parejas entusiasmadas. Todos querían el café de internet. Todos hablaban del influencer de la gastronomía alternativa de Valencia. Mauro estaba extasiado. Saltaba de un lado a otro como si hubiese ganado la lotería. Y por unos días, parecía que así había sido. Las ventas se dispararon. La caja se llenó. Tuve que duplicar mi ritmo para atender la demanda, porque Mauro ahora quería ocuparse de la imagen de la marca y definir estrategias. Empezó a dar entrevistas improvisadas y a presumir de la visión que siempre tuvo. Te lo dije, solo necesitábamos una oportunidad, decía, mientras se arreglaba el pelo, ahora con gel. Solo una oportunidad y todo cambiaría. Y cambió. Cambió el movimiento. Las ventas se dispararon. La caja se llenó. Y, lentamente, Mauro también empezó a cambiar. Con el éxito, Mauro se transformó. Primero vinieron los gestos sutiles, una camisa nueva por aquí, un reloj por allá, un corte de pelo más moderno. Después, la vanidad se apoderó de él. Comenzó a actuar como si hubiera fundado una cadena internacional. Siempre tenía un compromiso, una reunión estratégica, un almuerzo con socios potenciales. Solo que sus reuniones no generaban contratos. Generaban selfies, tragos y charlas vacías con gente igual a él, encantada con su propia imagen. Dejó de escucharme. Cualquier sugerencia mía era ignorada o respondida con burla. Esto ya no es un proyecto de supervivencia, Leire. Es un negocio serio, decía, con tono de maestro, como si yo acabara de entrar a la cafetería. Y entonces apareció Paloma. Ella llegó como quien ya sabe a dónde quiere llegar. Joven, demasiado arreglada para el calor de Valencia, ojos que no sonreían y una autoconfianza irritante. Al principio,
Pensé que era solo otra clienta que quería llamar la atención. Pero Paloma tenía una forma de ser, calculada. Llegaba todos los días a la misma hora, pedía el mismo café, elogiaba las mismas cosas y siempre terminaba con una sugerencia desinteresada. Deberían pensar en un rebranding, el aspecto es muy artesanal, ¿sabes? Un poco, anticuado, dijo en la primera semana. Mauro se rió, encantado. Yo simplemente serví el café sin responder. Días después, sugirió cambiar los menús impresos por tablets. Luego, que el uniforme era pasado de moda. Después, que los dulces eran demasiado simples. El paladar del público ha cambiado. Leire parece muy apegada a lo tradicional, ¿no? Soltó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La frase me golpeó por dentro. Me hablaba como si me estuviera haciendo un favor. ¿Y Mauro? Mauro lo encontraba gracioso. Dijo que Paloma tenía una mirada visionaria. Con el tiempo, sus visitas se alargaron. Empezó a quedarse en la barra, a organizar cosas, hablar con proveedores, opinar sobre la decoración. Ya no sabía si era clienta, consultora o algo peor. Y Mauro no explicaba nada. Empecé a sentirme extranjera dentro del espacio que ayudé a construir desde cero. Cuando intenté hablar con él, me interrumpió a la mitad de la frase. Paloma entiende de branding, Leire. Tiene visión. Necesitamos sangre nueva. ¿Y yo qué soy? ¿Sangre coagulada? Él se rió. No respondió. Con el tiempo, Mauro empezó a llegar más tarde y a irse más temprano. Los empleados se daban cuenta, me miraban con lástima. Pero nadie decía nada. El ambiente era pesado, extraño. Y yo, fingía normalidad. Servía café, ordenaba mesas, lavaba tazas, mientras Paloma hablaba de estrategias como si fuera la dueña de todo. Esa mañana llegué más tarde. Tuve que resolver asuntos en el banco, tasas acumuladas, deudas del préstamo, papeleo que Mauro no tenía tiempo de hacer. Caminé por las calles de Ruzafa con el estómago vacío y la cabeza llena. Planeaba, mientras caminaba, hablar con Mauro sobre la actitud de Paloma. Ya se había pasado de la raya. Pero apenas empujé la puerta de Brisa Tostada, supe que la conversación llegaba tarde. Muy tarde. Paloma estaba detrás del mostrador, con postura de jefa y una carpeta en la mano. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté, incluso antes de cruzar la mitad del salón. Ella se giró lentamente, como quien ya esperaba mi llegada. Ah, Leire, por fin. Justo comentábamos lo ausente que has estado, dijo, con esa sonrisa empalagosa de azúcar falsa. ¿Quién autorizó cambiar todo? Fui directa, sintiendo la sangre hervir. ¿Qué es ese uniforme? ¿Qué es ese menú? Ella dejó la carpeta, como si ya estuviera cansada de fingir. Soy la nueva gerente. Mauro me nombró. Él te lo explicará mejor, si es que hace falta. Antes de que pudiera responder, Mauro apareció desde el fondo, con un café en la mano y gafas de sol sobre la cabeza. Como si estuviera en un brunch, no en la empresa que me quitó el sueño durante 2 años. Leire, qué bueno que estés aquí. Tenemos que hablar. ¿Hablar? Pusiste a esta mujer a cargo del local sin decirme nada, Mauro. Él dio un sorbo al café, tranquilo, como si tuviera el control, y, técnicamente, lo tenía. Mira, Leire, fuiste importante al principio, claro. Pero Brisa Tostada ha evolucionado. Y tú, no lo hiciste. Paloma entiende de negocios. Tiene carisma, presencia. Aporta otra energía. ¿Otra energía? Repetí, atónita. Me voy a casar con ella, dijo, como quien anuncia el nuevo sabor de la semana. Y tú, necesitas seguir con tu vida. Ya no hay lugar para ti aquí. Las palabras no salieron. Solo podía oír el zumbido del aire acondicionado, otro que no había autorizado comprar. ¿Me estás echando de la cafetería que yo construí contigo? La cafetería es mía. Todo está a mi nombre. Tú ayudaste, sí, pero ahora esto es otra etapa. Tienes que aceptarlo. Paloma sonrió,
satisfecha, y añadió, será mejor para todos, Leire. Tu estilo ya no encaja con lo que estamos creando aquí. Me quedé parada unos segundos. No lloré. No grité. Solo me vi ahí, siendo sacada de mi propia historia como quien es borrado de una fotografía. Fue entonces cuando escuché una voz desde una de las mesas. ¿Leire? ¿Necesitas ayuda? Miré hacia el lado y vi a un hombre levantarse. Alto, expresión seria pero amable. Era Diego, un cliente que ya había visto otras veces. No hablaba mucho, pero siempre dejaba buena propina y observaba todo con atención. Se acercó a mí, metió la mano en el bolsillo y dijo, puedo llevarte a casa. Este no es lugar para ti ahora. En el camino, dentro de su auto, le conté lo que había pasado. Poco a poco, la tensión fue saliendo en palabras desordenadas. Le conté sobre los préstamos, las noches sin dormir, el tiempo perdido. Diego escuchó sin interrumpir. No dijo todo va a estar bien. Solo escuchaba. Antes de dejarme en casa, sacó un papel y anotó un número. Si necesitas ayuda de verdad, llámame. No sé qué vas a hacer ahora, pero no mereces pasar por esto sola. Guardé el papel en el bolsillo. Y, en ese momento, fue lo único que sentí que todavía era mío. Llegué a casa y me puse a llorar. Me senté en la esquina de la cama, aún con el uniforme. Las palabras que Mauro dijo en la cafetería rondaban mi cabeza como un vinilo rayado, no eres necesaria. Paloma es hermosa. Ella tiene otra energía. Nos vamos a casar. Y yo solo era un obstáculo a remover. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando me di cuenta, ya eran más de las 10 de la noche. Escuché la llave en la puerta. Mauro. Entró silbando, casual, como si regresara de una noche en el bar con amigos. Pasó por el pasillo sin detenerse, fue al cuarto, se quitó los zapatos. Volvió a la sala y por fin me miró. ¿Todavía estás aquí? Tardé en responder. ¿Dónde más debería estar, Mauro? Pregunté, seca. Apoyó las manos en el respaldo del sofá, inclinándose como quien le da una última explicación a una niña terca. No lo compliques. Ya lo dejé claro más temprano. Tienes que irte hoy. Paloma se va a mudar esta semana, y no voy a posponer nada por una crisis tuya. ¿Una crisis mía? Me echaron del café, me reemplazaron por una mujer que apareció hace 3 semanas, ¿y ahora quieres que me desaparezca de mi propia casa? La casa es mía, Leire. Está a mi nombre. Lo sabías desde el principio. Soltó un suspiro impaciente. Ve a casa de alguna amiga. O a casa de tu hermana. Mi hermana vive en Zaragoza, Mauro. Lo sabes. Entonces resuélvelo. Pero hoy te vas de aquí. No voy a discutir esto toda la noche. Miré a mi alrededor. Cada objeto ahí tenía un pedazo de mí. Las cortinas que cosí con mi madre. La mesita que elegimos en la tienda de segunda mano. El portarretrato sin foto porque nunca tuvimos tiempo de imprimir una. Cada rincón era mi historia, pero ninguna parte era realmente mía. Ni una habitación. Ni una pared. Abrí el armario, tomé una maleta vieja y empecé a meter lo que cabía, 2 mudas de ropa, documentos, cepillo de dientes. Cerré el cierre con fuerza. Salí del cuarto sin mirar atrás. Tomé el celular y, por instinto, abrí la nota donde había anotado el número de Diego. Respiré hondo. Llamé. Contestó al primer timbrazo. ¿Leire? Mauro me echó de casa. Hoy. No tengo dónde dormir. Silencio. Luego, una respuesta firme, dime dónde estás. Voy a buscarte ahora mismo. Bajé con la maleta a cuestas. Me senté en el escalón del edificio como alguien esperando un aventón después de una fiesta que nunca empezó. Me sentía sucia. No por fuera, sino por dentro. Como si me hubieran usado, vaciado, olvidado. Cuando llegó el auto de Diego, ni siquiera preguntó. Solo abrió el maletero, tomó mi maleta y dijo, sube. Lo demás lo resolvemos después. En el camino, no me preguntó detalles.
Solo conducía. Su silencio me hizo bien. Cuando paramos frente a un hotel modesto, fue directo a la recepción y pagó 3 noches. Volvió con la llave del cuarto en la mano. Quédate aquí estos días. Descansa. Respira. Luego, si quieres, vemos a dónde ir. Te lo voy a pagar, murmuré. Él sonrió levemente, pero con seriedad. No lo hago por dinero. Lo hago porque no mereces pasar por esto sola. Apreté la llave con fuerza. Era poca cosa, pero era todo lo que tenía en ese momento. En los días siguientes, iniciamos el divorcio. Mauro quería rapidez, y yo no me resistí. Cuanto antes desapareciera de mi vida, mejor. Todo estaba a su nombre, la casa, el café, incluso el coche. Me fui con casi nada. Una suma ridícula, que más parecía una propina mal disfrazada de acuerdo formal. Con lo que recibí y el salario de vendedora que conseguí en un centro comercial de Torrent, alquilé una casa pequeña en el barrio. Piso frío, paredes delgadas, pero la llave era mía. Por primera vez, entré a una casa de la que nadie podía echarme. Poco a poco, el miedo fue dando lugar a una nueva sensación, libertad. Por primera vez en años, no tenía que sonreír por cortesía, ni fingir apoyo a una fantasía ajena. Comía cuando quería. Dormía cuando lo necesitaba. Y nadie me decía que estaba retrasando el éxito. Perdí casi todo. Pero lo poco que quedó era solo mío. Y eso, en ese momento, valía más que cualquier cafetería de fachada bonita. Torrent era todo lo que Valencia no era, tranquilo, discreto, sin prisa. Las calles parecían moverse a su propio ritmo, y por primera vez en mucho tiempo, yo también caminaba al mío. El trabajo en la tienda de calzado era simple, pero predecible. Atendía señoras exigentes, limpiaba vitrinas y doblaba bolsas de papel reciclado con cuidado. No había presión por metas, ni discursos de emprendimiento. Y eso, en ese momento, era exactamente lo que necesitaba. Volver a casa sola, abrir mi propia puerta, cocinar solo para mí, todo eso se fue convirtiendo en un ritual silencioso de recuperación. El mundo ya no exigía que demostrara mi valor todo el tiempo. Y poco a poco, empecé a creer que no tenía que demostrarlo tampoco. Fue una tarde de miércoles, después del trabajo, que recibí un mensaje de Diego: ¿estás bien? Pasé frente a la tienda. Casi entro, pero pensé que mejor no interrumpir. Tardé 2 minutos en responder. Dudaba. Pero respondí: puedes venir cuando quieras. Solo que no prometo ofrecer café gourmet. Él apareció el fin de semana. Camisa sencilla, tenis gastados, coche modesto. No intentó impresionar, no trajo flores, no dio discursos. Solo tocó el timbre con una sonrisa leve y sincera. Vine a cobrar ese café, dijo, cuando abrí la puerta. Preparé café con leche en la tetera que me regaló la vecina. Nos sentamos en la pequeña terraza de la casa, en un banco de madera que compré de segunda mano. El silencio entre una frase y otra no era incómodo. Era cómodo. Como si, por primera vez, el silencio no necesitara llenarse de explicaciones. Las conversaciones se fueron repitiendo. Poco a poco, los encuentros se volvieron rutina. Un paseo el domingo, una cena improvisada el miércoles, un intercambio de mensajes durante el almuerzo. Diego nunca me presionó, nunca intentó invadir. Estaba presente sin ocupar demasiado espacio. Y fue en una de esas noches simples, de cielo despejado y sin pretensión, que decidió hablar. Leire, ¿puedo contarte algo? Preguntó, mirando hacia adelante, no hacia mí. Asentí con la cabeza, sujetando la taza con las 2 manos. Soy heredero de una cadena de hoteles. En Alicante. Mi padre la fundó. Mis hermanos la administran hoy. Yo me alejé hace años. Cansado de que la gente se me acercara por el apellido. Me mantuve en el anonimato. Quise conocer personas de verdad. No personajes de conveniencia. Tardé un poco en responder. Parecía esperar una reacción de sorpresa. Pero no llegó. ¿Y qué encontraste? Él me miró, por primera vez directamente esa noche. A ti.
Guardé silencio. No por falta de palabras, sino porque, por primera vez, no había urgencia en decir nada. No sentía ese cosquilleo en el estómago típico de una pasión explosiva. No era fuego. Era brasa. Esa que calienta poco a poco y permanece. No te lo estoy contando para impresionarte. Es solo que, quería que supieras todo antes de que esto entre nosotros avanzara. No quiero fingir contigo. No me interesa lo que tienes. Ya me dejé encantar demasiado con lo que otros prometían. Ahora, solo me interesa lo que alguien es. Él sonrió, sin prisa. Nos quedamos ahí un rato más, escuchando los sonidos del barrio, el ruido discreto de las casas alrededor, el viento empujando las hojas secas de la acera. No sellamos nada esa noche. No hubo beso de película. Pero hubo un acuerdo silencioso. Y por primera vez en años, un hombre me miraba no como un proyecto, no como un trampolín, sino como una mujer que, aunque en pedazos, aún sabía quién era. Y eso, ya era un comienzo mejor que cualquier promesa. La brisa tostada era un nombre bonito. Sonaba como algo liviano, acogedor. Pero a esas alturas, no era más que una fachada descolorida. Mauro había conseguido lo que quería, una cafetería moderna, con un diseño audaz y un menú estilizado. Solo que había olvidado lo esencial, lo que hacía funcionar aquel lugar no estaba en el letrero, estaba entre líneas. Era el cuidado. La paciencia. La constancia. Cosas que Paloma nunca tuvo y que él nunca supo reconocer. Sin allí, todo comenzó a escaparse de entre los dedos. El nuevo menú fue un desastre, platos que nadie entendía, nombres extranjeros mal escritos, precios que alejaban a los clientes fieles. Las porciones se redujeron. La atención empeoró. Paloma, en el papel de gerente, apenas lograba lidiar con los pedidos del día, mucho menos con la gestión del negocio. Gritaba a los empleados, ignoraba a los proveedores, se equivocaba con los pedidos y culpaba a cualquiera que estuviera cerca, menos a ella misma. Los baristas comenzaron a irse. Primero fue Alicia, que aguantó 3 días siendo llamada lenta. Luego Pedro, que ya no soportaba el ambiente tenso. Uno por uno, todos fueron dejando sus delantales colgados detrás de la puerta. Y Mauro, no lo veía. O fingía no verlo. Pasó a ocupar una mesa al fondo, lejos de la vitrina, con el portátil abierto en planillas que no sabía cómo arreglar. Empezó a llegar más tarde, a salir más temprano. Se quejaba de la competencia, de la ingratitud de los empleados, de la gente que no entiende una propuesta innovadora. Pero los clientes sí entendían. Entendían que el café había perdido el alma. El antiguo grupo de señoras que iba cada semana desapareció. Los jóvenes que conocieron el lugar por el video de un influencer ya se habían mudado a la novedad del mes. Y los pocos curiosos que entraban, salían sin terminar el café, que ahora venía tibio, sin sabor y sin encanto. Paloma intentaba mantener la postura. Usaba tacones exagerados, vestidos que no combinaban con el ambiente, y fingía autoridad mientras tropezaba con sus propias ideas. Intentó lanzar una línea de postres funcionales que nadie compraba. Cambió el logo del café 2 veces en un mes. Cambió la playlist por música electrónica, a las 8 de la mañana. El público huía, y ella culpaba al mundo. Mauro ya no brillaba. El hombre lleno de frases hechas e ideas revolucionarias ahora se escondía en las sombras del salón, como si el propio lugar se hubiera convertido en un recuerdo de lo que podría haber sido, pero no fue. Y todo eso, cada caída, cada pérdida, era observada en silencio por los pocos que aún pasaban por ahí. Incluyéndome. Escuchaba relatos. Veía fotos. Algunas personas que me reconocían en la tienda de calzados venían a comentar, pensando que me alegraría. Yo solo sonreía, brevemente. La ruina de él no me alimentaba. Pero ver el colapso de un imperio construido sobre mi cansancio, eso sí, traía un cierto tipo de paz. Mauro todavía intentaba mantener las apariencias en las redes sociales, con frases como novedades pronto y un ciclo se cierra para que otro comience. Pero la verdad era evidente, el ciclo se había cerrado, y no había otro esperándolo.
El nombre en la fachada seguía siendo el mismo. Pero Brisa Tostada ya no era una cafetería. Era un monumento de vanidad vencida. Fue idea de Diego. ¿Y si damos una vuelta por Valencia? Te muestro unos lugares míos. Acepté. Era una tarde cualquiera, cielo despejado y temperatura agradable. El tipo de día que pide una caminata sin rumbo. Pasamos por la plaza del ayuntamiento, cruzamos algunas calles concurridas, y cuando me di cuenta, ya estaba maniobrando el auto despacio, mirando hacia la acera izquierda. Brisa Tostada. ¿Coincidencia o emboscada? Pregunté, con una sonrisa discreta. Solo curiosidad. ¿Quieres bajar? Quiero. Bajé del auto con pasos firmes, gafas oscuras y una ropa discreta, pero de buena tela. De esas que no llaman la atención, pero no dejan dudas. Diego vino detrás, tranquilo. Y del otro lado del vidrio empolvado, vi a Paloma. Estaba detrás del mostrador, sola, con la cara amasada y un moño torcido que parecía hecho a oscuras. Llevaba una blusa demasiado ajustada y tacones que no combinaban con el suelo engrasado. Cuando me vio bajar del auto de lujo, se quedó congelada. La mano le tembló al tomar la taza y derramó la mitad del café en el suelo. ¡Ay, Jesús! Gritó, tomando el trapo como si fuera una emergencia de vida o muerte. Entré como quien visita un lugar olvidado en el tiempo. Vaya, qué ambiente tan agradable. Parece un velorio, comenté en voz alta, mirando las paredes sin vida. Ella se giró, arreglándose el delantal. Leire, qué sorpresa. Pensé que ya había superado esto. Ya superé. Pero de vez en cuando me gusta visitar mis donaciones. Paloma forzó una sonrisa. ¿Puedo ayudarte en algo? Claro. Tráeme un café. Si es que aún sabes hacerlo. Bufó suavemente y fue a la máquina. Noté que ya no había empleados. El lugar estaba vacío, sin olor a café en el aire, sin música. Mauro apareció al fondo del salón, como un gato asustado. Camiseta arrugada, pelo desordenado. Cuando me vio y con quien estaba, se congeló unos segundos. Leire, Mauro. ¿Aún por aquí? Pensé que ya te habías ido al próximo sueño fallido. No respondió. Se quedó allí, parado, como intentando esconderse detrás del mostrador. Paloma volvió con el café. Aquí está, dijo, poniendo la taza con firmeza. Y gracias. Tomé un sorbo, hice una mueca. Le falta azúcar. Y tal vez, competencia. Ella apretó los labios, los ojos chispeando. El café es el mismo de antes. Pero quien lo sirve no. Ahí está la diferencia. Mauro intentó intervenir. Leire, no hace falta esto. Paloma se acercó. Si viniste a provocar, puedes salir. No tenemos tiempo. ¿No? Pensé que les sobraba. El salón está tan lleno como tu humildad. Diego rió. Discreto. Pero lo suficiente para que Paloma lo notara. ¿Y él quién es? Preguntó, venenosa. Diego, mi novio millonario. A diferencia de ti, no necesita aparentar para ser alguien. Paloma cruzó los brazos. Qué curioso, pensé que lo habías perdido todo. Lo perdí, sí. Un patán perezoso y una gerente con ego inflado. La mejor pérdida que tuve. Nos quedamos un minuto más en silencio. Mauro no me miraba a los ojos. Paloma mordía el labio, intentando mantener la pose. Antes de irme, abrí el bolso, saqué un billete de 20 euros y lo dejé para Paloma. Cómprate algo decente para vestir. O al menos un corrector que disimule esas ojeras. Paloma se llenó de odio y empezó a gritar. Déjame en paz, lárgate de aquí. Tú eres una amargada. ¿Amargada? Imagina si fuera dulce, te desmayarías. Salí de la mano de Diego, sin prisa. El ruido de la puerta detrás de mí fue el sonido más bonito del día. Afuera, él me miró con una sonrisa en la comisura de los labios. Fuiste dura. Fui necesaria. Entramos al coche y partimos.
Brisa tostada quedó atrás, apagada, vacía, hecha de promesas que nunca se cumplieron. ¿Y yo? Yo seguí en paz. Leire fue traicionada, pero no se lo tragó en silencio. Volvió en el momento justo, y les hizo probar su propio veneno. ¿Y tú? ¿Habrías hecho peor? Comenta aquí y suscríbete al canal, porque aquí, el que pisa, paga.